Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. ¿Alguien me está mirando? David pareció presentir algo y lo miró. Los demás también se giraron para mirar. Un hombre con chaqueta negra y peinado hacia atrás, de rostro frío e indiferente, como un depredador en la cima de la cadena alimenticia, parecía ignorarlos por completo. Se giró hacia donde Lana se había ido. ¿Ese tipo tan genial era Greg? Unos segundos después de que el hombre pasara, Pete giró la cabeza con el rostro lleno de sorpresa. Me tomó unos segundos reconocerlo, dijo también Chloe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ella había colaborado anteriormente con Greg, publicando artículos sobre divulgación científica sobre insectos en el Torch Report, que ella presentaba. Comparado con el Greg que conocía antes, quien ni siquiera se atrevía a hacer contacto visual con las chicas, él era una persona completamente diferente. No solo se quitó las gafas y se cambió de ropa, sino que cambió por completo su comportamiento. Chloe se frotó los brazos con expresión de sospecha. Me puso la piel de gallina. No era vergüenza ni timidez, sino una incomodidad primaria, como la de un ciervo que se encuentra con una hiena y cuyo cuerpo instintivamente le señala el peligro y lo insta a huir. David y Clark no sentían en absoluto lo mismo que Chloe. Los cuatro continuaron charlando mientras caminaban hacia el aula. Chloe hojeó el periódico y luego mencionó otro incidente extraño sobre el que había leído. Miren esto. Jeremy Cree era estudiante de nuestra preparatoria hace más de 10 años. Tras la lluvia de meteoritos, lo encontraron en coma. Tras un incidente en el que se produjo una fuga de electricidad en un equipo médico, desapareció del hospital estatal. Ayer lo encontraron en la entrada del hospital de nuestro pueblo. Parece que alguien robó a un paciente en coma del hospital y luego lo dejó tirado en la entrada. Preguntó Pete, confundido. ¿Qué beneficio tenía hacer eso? David y Clark intercambiaron una mirada. Clark parecía un poco nervioso. Voy a poner esto en mi muro de cosas raras. Chloe tenía un muro de lo extraño en el departamento editorial de actividades que le había asignado la escuela, donde registraba todo tipo de eventos extraños e inusuales. Esto no es tan extraño, ¿verdad? Clark dijo con sentimiento de culpa. Lo interesante es que, tras este incidente, los médicos descubrieron que este paciente, que antes no presentaba síntomas destacables, parecía no haber envejecido en absoluto durante más de una década, por razones desconocidas. Mientras hablaban, llegaron a la redacción y abrieron el almacén. Chloe clavó el periódico en la pared. Toda la pared estaba cubierta de periódicos y revistas similares, todos detallando extraños incidentes causados por la lluvia de meteoritos. Había una portada de revista. Soy Lana. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Clark. La portada mostraba a una joven Lana, luciendo un lindo vestido de princesa rosa y sosteniendo una bengala, vestida como si estuviera esperando que sus padres la llevaran a un parque de diversiones. Pero ella estaba sucia y lloraba desconsoladamente, como si acabara de sufrir un desastre. El título de la revista decía, Ángel desconsolado después de la lluvia de meteoritos. La lluvia de meteoritos de hace más de 10 años causó una catástrofe y se cobró algunas vidas, incluidas las de los padres de Lana. Clark se fijó en Lana por primera vez gracias a este incidente. Tras observarla en secreto muchas veces, desarrolló sentimientos diferentes por ella. Los insectos, artrópodos entre los invertebrados, son el grupo animal más numeroso de nuestra Tierra. Por ejemplo, las cucarachas, las hormigas, las abejas, compañeros, no menosprecien a estas pequeñas criaturas. Los insectos tienen un potencial inmenso y pueden lograr fácilmente muchas cosas que a los humanos nos parecen increíbles. Es solo que la mayoría de ellos tienen vidas útiles muy cortas, como las estrellas fugaces, y no viven más allá de un verano. Así, una vez que los insectos maduran, impulsados por fuertes instintos genéticos, generalmente comienzan rápidamente a buscar pareja, a derrotar a sus competidores por cualquier medio necesario y a poner descendencia. Un día de escuela pasó volando. Tras una monótona clase de biología, era hora de volver a casa por la tarde. El horizonte mostraba tenuemente los colores del anochecer. David y Clark salieron de la puerta de la escuela con los demás. En la entrada de la escuela, Greg, que parecía tener tanto frío al mediodía, estaba sonriendo y diciéndole algo a una Lana que parecía cansada. Lana, pareces estar de mal humor. He oído que hay una cafetería muy buena en el pueblo. ¿Te gustaría sentarte un rato?
Él colgaba su tarea en su mano. Esperaba que pudieras darme clases particulares para mi informe literario. Greg, te dije al mediodía que me gustó mucho la mariposa que me regalaste. Pero no estoy de humor para aceptar invitaciones ahora mismo. ¿Me dejas estar sola? Whitney, ansioso por recuperar a su novia, la había estado molestando por todo el campus, pero esto solo llevó a Lana a sugerir formalmente tomar un descanso de su relación. Acababa de experimentar un fracaso romántico y estaba agotada emocional y físicamente. Está bien, está bien. La sonrisa de Greg se volvió un poco forzada. Lana asintió con la cabeza a David, Clark y los demás, un breve saludo, luego se dio la vuelta y se fue cansadamente, agarrando sus libros. Aunque Greg ha cambiado su apariencia, todavía no sabe cómo hablar con las chicas, dijo Chloe, sacudiendo la cabeza juguetonamente. Hombre, no creo que lo que deberías estar haciendo ahora mismo sea quedarte aquí parado, dijo Pete, dándole una palmada en el hombro a Clark y guiñándole un ojo. ¿Qué oportunidad tan rara fue esta? David, se dio cuenta Clark, con los ojos iluminándose, y dijo tímidamente. Dile a mamá y papá que volveré más tarde. David, con los brazos cruzados y una expresión sin sorpresa, dijo mientras pasaba junto a él. De camino a casa con una chica, si te encuentras con algunos matones, te aconsejo que te protejas primero, Clark. Lana volvió a ponerse el collar de kriptonita. Si ocurriera algún escenario melodramático en el que alguien saltara a acosar a Lana, el intento de Clark de ser un héroe podría resultar en que él sea el primero en caer. Si el futuro Superman, el líder de la Liga de la Justicia, intentara salvar a la damisela en apuros en la escuela secundaria y terminara golpeado hasta la muerte por matones en un callejón, sería una broma. Lo sé. Ya acostumbrado a los peculiares y sarcásticos recordatorios de su hermano, Clark corrió impotente para alcanzar a Lana. David y los otros dos subieron al autobús escolar y se fueron. Si no quieres que te metan en un cubo de basura, insecto loco, en la puerta de la escuela, Greg observó con indiferencia cómo Clark perseguía a Lana, perdido en sus pensamientos. De repente, alguien le dio una fuerte palmada en el hombro y le susurró amenazadoramente. Aléjate de mi novia. Después de entregar su amenaza, Whitney fue a perseguir a Clark para advertirle nuevamente. Pero de repente, una mano fuerte lo agarró del hombro y lo detuvo. Un competidor fracasado debe tener conciencia de su fracaso. La mano de Greg, como una prensa hidráulica, agarró a Whitney, haciéndole crujir los huesos de dolor. Estaba agonizante y furioso, y se giró para golpearlo con el codo en la cara. Suéltame. Estás fuera del juego, Whitney. Las frías palabras, como las de una criatura despiadada y de sangre fría, fueron más rápidas que sus acciones. Greg lo arrojó hacia atrás. Whitney, como un peluche ingrávido, salió volando, se estrelló contra un cubo de basura junto a la puerta de la escuela y quedó inconsciente en un patético montón, ignorando los gritos de los demás. Greg observó sin expresión alguna a Clark, que había alcanzado a Lana y estaba tratando de hablar, luego miró el autobús escolar que se alejaba. Solo yo seré quien consiga una esposa al final. Dijo, girándose para marcharse. David, Clark, hoy vamos al mercado de las afueras a vender fruta. Tendrán que ayudarnos a cargar el camión más tarde. La voz de Marta los llamó desde abajo, un regalo poco común en sus preciadas vacaciones. Respondiendo a su madre, David bajó las escaleras. Los escalones de madera crujieron bajo sus pies. Mientras bajaba, su mente se desvió distraídamente hacia los sucesos del día anterior. Greg, cuya imagen en la escuela había cambiado drásticamente, parecía haber sufrido también una mutación genética. Su ritmo cardíaco es mucho más lento de lo normal. Aún así, había bastantes personas con genes mutados en este pueblo. Mientras no provocara a Greg, todo debería ir bien. Se sentó a la mesa del comedor. Jonathan estaba desayunando, vertiendo leche sobre su cereal. David, que no era muy aficionado a los cereales, estaba comiendo pan caliente y untándole mermelada de arándanos con un cuchillo de mantequilla. Clark. Al ver que su hijo mayor aún no había bajado, Marta volvió a llamar al segundo piso. Estallido. Un golpe sordo se escuchó desde el piso de arriba, acompañado de un sonido como de madera astillada. ¿Cuándo empezó Clark a tener mal carácter matutino? Jonathan preguntó, momentáneamente aturdido. A juzgar por el sonido, Clark debe haber roto algo. ¿Estás bien, Clark? Sabiendo que su marido estaba bromeando, Marta llamó al segundo piso. Estoy bien, mamá. Bajó en un momento, ¿es que? Arriba, la voz de Clark sonaba ligeramente asustada. Un momento después, se sentó a la mesa del comedor, con la expresión de haber visto un fantasma. Como un niño que se ha portado mal, confesó con torpeza. Mi cama necesita una reparación. ¿Se te rompió la cama? ¿Qué pasó?
Un atisbo de confusión brilló en los ojos de Jonathan. La adolescencia fue una época de rápido desarrollo físico. Había aumentado de nuevo la fuerza de su hijo, volviéndose incontrolable. Acabo de despertarme y me encontré flotando en el aire. Tras sobresaltarme, me caí y me rompí la pata de la cama. Clark frunció el ceño y había un indicio de resistencia en su expresión. ¿Cómo podía volar una persona? Tenía otra habilidad que lo diferenciaba de la gente común y lo inquietaba. Era otro recordatorio de que era un extraterrestre, de que no pertenecía a esa familia. ¿Qué más podría pasarle que no pudiera controlar? Flotante. Desde superfuerza, a invulnerabilidad, a supervelocidad, aunque estaban acostumbrados a tales cosas, la pareja no pudo evitar quedarse asombrada. Desde la antigüedad, volar siempre ha sido el sueño de la humanidad. Marta, siempre observadora y sensible, notó su estado de ánimo. Tomó la mano de su hijo y le dijo con dulzura: Clark, no importa cuántos talentos peculiares tengas, sigues siendo nuestro hijo. Como es un don innato, puedes dominarlo, hijo. El tono de Jonathan tenía un matiz de seriedad mientras intentaba inspirar confianza en su hijo. No tengas miedo. No eres el único que puede volar en este mundo. Innumerables aves también disfrutan de la libertad del cielo. El joven Superman parecía estar despertando su capacidad de volar, comentó David sin sorpresa. Pensé que era otra cosa. ¿Qué? Clark no pudo evitar preguntar. Nada. Al despertar, oí unos ruidos en la habitación de al lado, como si alguien hablara en sueños, murmurando constantemente el nombre de alguien. David se tragó el pan que tenía en la boca, su tono casual provocó que Clark en la mesa se pusiera extremadamente nervioso. Porque antes de despertar, había estado volando en su sueño, hasta la casa de lana, hasta su cama, flotando sobre ella y admirando su hermosa postura para dormir. Juró que no había hecho nada, y entonces se despertó. Aún así, el sueño era innegablemente sugerente. En realidad lo dije en voz alta. Debió de ser ayer, de camino a casa desde la escuela. Inusualmente, había hablado con Lana un buen rato, intentando consolarla, y por eso soñaba con ella por la noche. ¿El nombre de alguien? Marta preguntó, desconcertada. Clark, ¿tuviste una pesadilla? Recordó la última vez que Whitney casi venció a Clark. No es nada, madre. Se hace tarde. Terminemos de desayunar rápido para poder cargar el camión e ir al mercado. La cara de Clark se puso roja. Tosió un par de veces, se atragantó con la leche y, con culpa, cambió de tema. De lo contrario, no conseguiremos los buenos lugares. Después de comer, se dirigieron a la entrada de la granja. Clark y David sacaron cajas de fruta del almacén. La fruta, que pesaba decenas de kilos, se sentía tan ligera como una pluma en las manos de Clark. Cargó sin esfuerzo caja tras caja en la camioneta. Pero al darse la vuelta, vio que David acababa de subir la segunda caja al camión, mientras que él ya había movido 7 u 8. David paseaba tranquilamente, como si estuviera de excursión primaveral. ¿Puedes darte prisa? No pudo evitar decir. Clark, tu hermano no tiene tu fuerza. No lo apresures, lo reprendió Marta con suavidad. No tiene fuerzas. Clark abrió la boca, recordando cómo antes no había podido mover la mano de David con las dos suyas, a pesar de que no había usado toda su fuerza. A lo largo de los años, él había servido prácticamente en solitario como tractor, conductor de postes de cerca y arado de la granja, ahorrándole a la granja una cantidad considerable de dinero. A Clark no le importó. Estaba feliz de ayudar a sus ancianos padres, quienes lo habían criado, a compartir la carga del trabajo. Pero después de descubrir la extraordinaria fuerza de David, se sintió extremadamente molesto al recordar cómo David lo había observado tranquilamente trabajar en el pasado. Especialmente ahora, cuando David todavía estaba holgazaneando perezosamente. Lo más exasperante era que ni siquiera podía quejarse con sus padres. Frustración de Clark +4, +3. David permaneció impasible ante la mirada resentida de Clark. Después de que Clark moviera otras 7 u 8 cajas, David finalmente subió la última caja de fruta al camión. Se subió a la camioneta. Hay mucha gente. A papá le resultará incómodo conducir. Tú siéntate atrás. Clark, que estaba a punto de entrar después de terminar su trabajo, fue despedido por David. La camioneta solo tenía una fila de asientos adelante, lo cual era justo para 3 personas. 4 estarían un poco apretados. ¿Por qué no tú? Clark, que se detuvo, abrió mucho los ojos. No sería bueno que un hermano mayor le arrebatara el puesto a un hermano menor, ¿verdad? David lo miró, su tono estaba lleno de confusión. Tú. Al ver su actitud arrogante, sin ninguna señal de ser un hermano menor, Clark apretó los dientes, respiró hondo y, de mala gana, se giró para ir a la parte de atrás.
Jonathan y Marta se miraron desconcertados. Antes, cuando esta situación se presentaba, Clark siempre corría a la parte de atrás, temeroso de que David se cayera y se lastimara. ¿Qué estaba pasando hoy? ¿Se estaban peleando los dos hermanos? Brom. Giró la llave y el motor arrancó. En la parte trasera del camión, el futuro Superman, Clark, estaba sentado en el cajón del camión, sosteniendo una canasta de manzanas con un dejo de tristeza. Llegaron al mercado. La familia Kent encontró un lugar cerca del centro, instaló su carpa y exhibió cajas de fruta fresca dulce y tentadora. Clark usó su pulgar para presionar con fuerza un clavo en una estaca de madera, colgando un cartel que decía fruta fresca de Kent Farm. ¿No tienes miedo de que alguien te vea usando tus habilidades de esa manera? Sentado en el puesto, David miró hacia arriba. Esta zona de las afueras era un lugar ideal para una excursión primaveral. Había surgido un mercado temporal de carpas. Sobre el césped verde, había puestos de flores, perritos calientes, fruta, y gente entrando y saliendo, lo que lo hacía muy animado. La verdad es que no soy tan bueno como tú a la hora de ocultar mis habilidades. Clark, que había observado deliberadamente para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando antes de usar sus poderes en secreto, se sentó junto a David y miró los puestos con él. Después de todos estos años, mamá, papá y yo nunca nos dimos cuenta. Clark, no esperaba verte aquí. De repente, una voz clara con un dejo de risa llegó hasta ellos. Los dos levantaron la vista. David vio una cabeza calva, brillante como una bombilla a la luz del sol. Luthor. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Llámame Lex, Clark. Me salvaste la vida, después de todo. Lex Luthor, vestido con un costoso traje gris plateado, parecía joven y emanaba un aura de competencia de élite. Solo un atisbo de la arrogancia despreocupada de un rico heredero de segunda generación se asomaba entre sus cejas. Aún no era el multimillonario frío y constante, y el intrigante en el que se convertiría. Aunque rechaces mi regalo, no quiero que seamos extraños. Clark, tomando la iniciativa, se rió entre dientes. ¿Por qué estás aquí, Lex? Sintió cierto cariño por Lex, quien le había regalado una camioneta como agradecimiento. ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Crees que debería pasarme el día en discotecas, tiendas de lujo y concesionarios de coches, derrochando dinero y de fiesta? Lex Luthor replicó con humor. No me digas, Clark. ¿No puedo salir a caminar cuando me siento mal? Un heredero de la fortuna de un multimillonario llega a las afueras a pasear y comprar perritos calientes y fruta en una feria para levantar el ánimo, como cualquier persona normal. David levantó una ceja y dijo a la ligera. ¿No son suficientes los enormes campos de golf de Metrópolis para aliviar tus problemas? Un paseo por el campo, un encuentro casual y una conversación agradable. ¡Qué apropiado! Clark sintió vagamente que a su hermano menor no parecía gustarle mucho Lex Luthor, lo que lo desconcertó. Pero hacia Luthor, además de una buena impresión, también sentía un poco de culpa. La última vez que fue a la finca Luthor para devolver la camioneta, había charlado un rato con Lex. Cuando hablaron de la calvicie de Lex Luthor, mencionó que ocurrió hace más de 10 años, cuando su padre lo llevó a inspeccionar una planta de fertilizantes en este pequeño pueblo. Se encontraron con una lluvia de meteoritos y, tras la radiación, perdió todo el cabello. Aunque mi padre me menospreciaba y mis compañeros me excluían, pensando que era un bicho raro, no pasa nada. También aprendí mucho, como que estar solo fomenta la reflexión. El ganado vacuno y ovino viaja en manadas, pero las bestias feroces suelen andar solas. Clark recordó las palabras de Luthor. Aunque las pronunció con despreocupación y desdén, su expresión en ese momento dejaba claro que no las había asimilado del todo. ¿Y este quién es? Mi hermano, David, presentó Clark. ¿Tu hermano? Hola, David. Luthor evaluó sutilmente a David, lo saludó y una expresión sombría apareció en su rostro mientras suspiraba. Los clubes de golf de Metrópolis son geniales, pero no quiero volver por ahora. No hasta que deje de ser el hazmerreír de todos. ¿Qué pasa, Lex? Mi padre cree que la descendencia de un león debe ser valiente y diligente. Habló con burla hacia sí mismo. Quizás porque soy mayor de edad y no he logrado nada que él considere digno, me ha exiliado a este pequeño pueblo para administrar la planta de fertilizantes de aquí. Los activos del grupo Luthor estaban repartidos por todo Estados Unidos. En Metrópolis, su presencia se sentía en casi todos los aspectos de la vida, desde la comida y la ropa hasta la vivienda y el transporte. El método de entrenamiento para el heredero del grupo no debía implicar sacarlo del núcleo del vasto conglomerado para dirigir una pequeña planta de fertilizantes en un pueblo remoto.
Muchos en la alta sociedad de Metrópolis habían oído lo disoluto que había sido el joven Luthor desde su infancia. Su padre había gastado suficiente dinero en fundar varios periódicos y prisiones solo para mantenerlo alejado de los periódicos y la cárcel por esas aventuras. Ahora, al darse cuenta de que era incorregible, ese viejo astuto y despiadado, Lionel Luthor, finalmente se había dado por vencido. Mientras administres bien la planta de fertilizantes, tu padre podría dejarte regresar tarde o temprano. La expresión de Clark cambió levemente cuando escuchó a Luthor mencionar el destierro de su padre y el trato frío que recibía de él, y ofreció palabras de consuelo. Escuché que tu padre solo te tiene como hijo. Quizás, pero creo que en lugar de gestionar esa planta de fertilizantes con su potencial previsible, es mejor forjar un nuevo camino. Luthor ajustó su humor y sonrió. El vidrio automotriz que tenemos hoy surgió de un experimento químico fallido, y la cola que se encuentra en todo el mundo se remonta a un médico que intentaba crear un remedio para el dolor de cabeza. Clark, David, ¿saben cuántas enormes oportunidades de negocio empezaron siendo insignificantes, como semillas enterradas en la tierra, solo para ser descubiertas, regadas y nutridas por personas con visión, y finalmente se convirtieron en árboles imponentes que innumerables personas admiran? Les habló a ambos apasionadamente, como si les contara sus ambiciones y objetivos. ¿Entonces viniste a las afueras a buscar semillas? Clark bromeó. ¿Encontraste esa semilla, Luthor? David también dijo, hablando lentamente. Todavía no, pero sea lo que sea que busques, lo más importante es la paciencia, ¿no? Sus miradas se encontraron y Lex Luthor rió con refinado encanto. Dejando a un lado sus hazañas juveniles menos atractivas, Luthor había recibido una excelente educación en casa desde pequeño. Su porte y cada gesto destilaban buena educación, haciendo que la gente se sintiera cómoda en su presencia y propensa a formarse una buena impresión, disfrutando enormemente de su compañía. ¿Ah, sí? ¿En serio? Un destello de indiferencia cruzó la mirada de David. Sintió que Luthor creía haber encontrado la semilla y que ahora estaba en proceso de desenterrarla. Esa semilla era una persona que, después de ser golpeada de frente por un automóvil que circulaba a más de 200 mph, se estrelló contra la barandilla de concreto de un puente, se precipitó al río y, sin embargo, emergió completamente ileso. Clark. Hoy podría ser el comienzo de la excavación de Luthor. Clark, David, ustedes dos necesitan regresar y conseguir más fruta. Jonathan y Marta, con sus rostros radiantes de alegría después de cerrar un trato, regresaron. A un cliente que está organizando una fiesta le gustó mucho nuestra fruta fresca, pero la cantidad que llevamos no fue suficiente. David y Clark se pusieron de pie y Clark presentó a Luthor a sus padres. Señor Kent, señora Kent, es un placer conocerlos. Lex Luthor extendió su mano amable y cálidamente. Jonathan hizo una pausa y luego le estrechó la mano cortésmente antes de volverse inmediatamente hacia sus dos hijos. Ustedes dos, regresen rápido y no hagan esperar al cliente. Parecía reacio a hablar con Lex Luthor en absoluto. Luthor mantuvo su sonrisa, revelando sus dientes blancos, aunque se endureció sutilmente. Está bien, padre. David sonrió y estuvo de acuerdo con Clark antes de irse. Parece que a papá no le gusta Lex Luthor. Clark preguntó desconcertado mientras salían del mercado. La animosidad de mi padre hacia la familia Luthor viene de lejos. Antes de que Luthor Corp adquiriera una gran extensión de tierra por diversos medios y estableciera esa planta de fertilizantes, el río que atravesaba el pueblo cercano a esa zona no era verde, había hierba en las orillas y el suelo no era de un gris negruzco y asqueroso. David soltó una risa fría. Ahora. Una cicatriz permanente había aparecido en el mapa de la ciudad. Pero no es culpa de Lex. Clark pensó que no debían involucrar a Lex, quien ni siquiera sabía matemáticas de primaria en ese momento. Hola, Clark, David. Mientras charlaban y estaban a punto de irse del mercado, se encontraron con Chloe y Pete, que también estaban disfrutando del clima primaveral. Los saludaron alegremente y se acercaron. ¿Quién no querría estar al aire libre en un hermoso día de primavera como este, con el sol brillando y el aire tan fresco? Chloe respiró profundamente, sintiéndose bastante alegre. Después de una breve charla, Pete de repente pareció recordar algo y preguntó, ¿vieron a Greg? No, ¿por qué? Quizás no lo creas, pero ayer Greg dejó inconsciente a Whitney en la entrada de la escuela y lo mandó al hospital. La policía vino a investigar y encontró a la madre de Greg muerta en casa, envuelta en algo parecido a una telaraña, y Greg está desaparecido. Miró a su alrededor, bajó la voz y de repente la atmósfera se volvió inquietante. ¿Quieres decir que Greg mató a su propia madre?
Clark frunció el ceño, le resultaba difícil creerlo. ¿Alguien mataría a su propia madre? Normalmente no, pero la policía lo sospecha. Sloe se encogió de hombros. Quizás su apariencia cambió drásticamente porque desarrolló una enfermedad mental, entonces no sería imposible. De todos modos, si ves a Greg, realmente debes tener cuidado. Pete les advirtió seriamente. Alguien que podría matar a su propia madre podría hacer cualquier cosa. Clark y yo lo estaremos. David asintió, sumido en sus pensamientos. ¿Podría la kriptonita causar mutaciones genéticas y también alterar drásticamente el temperamento de una persona? Ah, ¿y dónde está tu puesto? Estamos libres, así que podemos ayudar. Sloe sonrió con los ojos brillantes. Ella y Pete solían visitar la granja Kent a menudo y conocían muy bien a la familia Kent. Muchas gracias, Sloe, Pete. Después de señalarles a los dos su puesto, David y Clark pusieron en marcha su camioneta y se dirigieron a la carretera. Zumbido. Clark conducía con el corazón apesadumbrado por la carretera rural desierta, sin apartar la vista del camino que tenía delante. ¿Puedes vigilar la carretera, Clark?, preguntó David frunciendo el ceño. Si el coche vuelca, puede que no nos hagamos daño, pero será otro gasto para la casa. ¿Y si? O sea, ¿y si Greg se ha vuelto loco de verdad? Clark giró la cabeza y su voz estaba llena de preocupación. ¿Lana estará en peligro? Quítate del camino. David miró hacia adelante y de repente agarró el volante. Sobre ellos, en el camino, una figura fría y siniestra saltó desde la copa de un árbol. Con una velocidad sobrenatural, como una mantis que acecha a su víctima, recorrió varios metros al instante, descendiendo con una fuerza inmensa. Chillido. El sonido de neumáticos chirriando violentamente se escuchó a lo lejos por el desierto camino rural. Un leve olor a goma quemada llenó el aire mientras la vieja camioneta roja hacía un giro brusco, intentando evadir la figura que se lanzaba desde arriba. En el aire, la cintura de la figura desató una fuerza increíble, forzando un giro en su cuerpo mientras intentaba agarrar el techo del coche con los 5 dedos. Sin embargo, solo lo rozó y falló. Chillido. Después del ensordecedor chirrido del metal raspando en el cielo, la camioneta se salió de la carretera. David frenó y Clark salió del coche. La figura, que acababa de cometer un aparente suicidio para cualquier persona normal, no cayó al suelo con la cabeza ensangrentada, jadeando en busca de su último aliento. En cambio, giró su cuerpo con la agilidad de una pulga ágil y aterrizó con firmeza. Greg. Chaqueta de cuero negra, cabello rubio engominado hacia atrás, un perfil familiar. Antes de que la persona pudiera darse la vuelta, Clark lo reconoció y exclamó: ¿Por qué nos atacas? Al ver la agilidad anormal de Greg, tuvo un mal presentimiento y preguntó: escuché que tu madre tuvo un accidente. ¿Fuiste tú? Ella se interpuso en mi camino. Tú eres el siguiente. Greg se giró lentamente, con aspecto confiado, como una araña que se enfrenta a una presa ya atrapada e incapaz de escapar de su red. No se apresuró a atacar de nuevo y soltó una risa fría. ¿Estás loco? Clark no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía alguien ser tan malvado? Es tu madre. Ya no estoy en el mismo nivel de existencia que tú. Greg, que solía ser tímido y solitario, ahora parecía exudar el aura de un depredador superior situado en la cúspide de la cadena alimentaria, observando todas las demás formas de vida desde cada poro de su ser. Ahora ya no estoy sujeto a ninguna moral ni a ninguna regla. Extendió los brazos, emanando un desdén palpable, y alzó la voz. Soy superior a ti. Superior a todos. ¿Tú también quieres ser Superman? La mirada de David se apartó de las 5 marcas claras de arañazos en el techo del coche cuando escuchó las palabras de Greg, con su voz fría y burlona. Enfrentarse a un hijo de Krypton, descendiente de los Eternos, y afirmar ser superior a todos. Enojo de Greg más 0, 18, más 0, 17. David, estás buscando la muerte. Greg se enfureció por la burla sin contemplaciones. David permaneció imperturbable. Este tipo aportó más puntos emocionales que Jeremy. ¿Será porque era más fuerte? Greg, escucha, necesitas ayuda. Clark intentó tranquilizarlo, considerando la posibilidad de un problema mental. Quizás había una manera de curar su actual estado de frío y locura y devolverlo a su estado anterior. Zumbido. ¿Ayuda? Eres tú quien necesita ser eliminado. Greg se movió con una velocidad fantasmal, dejando una imagen residual en su lugar, y se abalanzó sobre David, mientras su puño silbaba en el aire con una fuerza inmensa. David, ¡no! Sorprendido por el repentino ataque, Clark exclamó al notar que la expresión de David se volvía aún más fría que antes. Greg supuso que Clark estaba preocupado por su hermano.
Al mirar a David, quien parecía no haber reaccionado aún, un brillo frío y feroz apareció en sus ojos. Me ocuparé de ti primero. Estallido. Una fracción de segundo antes de que el puño de Greg pudiera impactar, David se mantuvo firme, como si se enfrentara a una mosca. Ni siquiera parpadeó. Al momento siguiente, como si lo hubiera golpeado un antiguo ariete, su puño, moviéndose más rápido que el de Greg, se estrelló contra su pecho. Golpe, golpe, golpe. Greg salió despedido aún más rápido de lo que había llegado, cruzó la calle al instante y se estrelló con fuerza contra la hierba a unos 10 metros de distancia. El impulso le permitió dar varias volteretas más antes de detenerse por fin. Clark corrió a mirar, temiendo que David lo hubiera matado. Al borde del camino, David permanecía inexpresivo. Su piel estaba teñida de púrpura, y su mandíbula mostraba marcas que semejaban profundos barrancos en la tierra. Su aura era poderosa e imponente. ¿Qué te mordió? Greg se puso de pie de un salto, mirando la apariencia de David con sorpresa en sus ojos. Lo había picado un insecto que transportaba polvo de meteorito, y su cuerpo había evolucionado tras mudar de piel. Pero la piel morada de David, ¿qué clase de animal lo había mordido? Ni siquiera resultó herido. Los párpados de David se levantaron levemente. Estaba un poco sorprendido. Parecía que Greg era bastante robusto y no había usado suficiente fuerza. Miró a Greg como si fuera un idiota, su tono era aburrido. No sé de qué estás hablando. ¿Estas personas mutadas por la kriptonita también tienen el cerebro dañado? Tu fuerza no es suficiente para hacerme daño. Greg pisoteó, agrietando el suelo y haciendo volar la tierra mientras se lanzaba hacia adelante como una bala de cañón, blandiendo el puño de nuevo con el viento. Antes de que su puño aterrizara por completo, David sintió que el aire se comprimía bajo la aterradora fuerza, volviéndolo sofocante. ¿Sabías que un escarabajo pelotero puede empujar 1200 veces su propio peso? Una mirada de suficiencia brilló en sus ojos, y su rostro estaba lleno de intenciones asesinas. Detente, Greg, has perdido la cabeza. Clark avanzó rápidamente, su velocidad superó la de un transbordador espacial silbando, bloqueando el camino, con la intención de proteger a su hermano del ataque. Pero la fuerza de Greg era aún más formidable de lo que había imaginado. Estallido. El puño se estrelló contra la cara de Clark, enviándolo a volar decenas de metros como un meteoro. David miró al hijo kryptoniano que había sido enviado a volar, sabiendo que había cometido un error otra vez, debido a que se había contenido. Tiene miedo de que el oponente lo golpee como una persona normal que se golpea contra una pared de acero y resulta gravemente herido, pero en el futuro, como un dios entre los hombres, será derribado con frecuencia. Sin siquiera detenerse, Greg, lleno de agresividad, levantó nuevamente el puño, a punto de aplastar la cabeza de David como si fuera una roca que cae, como si aplastara una sandía. Estallido. David giró la cabeza y, como si lo hiciera sin prisa, levantó la palma de la mano, agarrando firmemente su puño. El poder feroz era como una pequeña ola que choca contra un acantilado inmóvil y se detiene al instante. Zumbido. Una onda expansiva blanca levantó polvo del camino y se extendió. El asfalto se hizo añicos, creando un profundo hoyo de varios metros de diámetro, del que salían disparados trozos de grava como balas. Al borde del camino, Clark, que acababa de regresar corriendo, tuvo que protegerse los ojos. «¿Escarabajo pelotero?», dijo David. «Lo siento, no me interesan los bichos». Mientras hablaba, aplicaba fuerza con la mano, como una prensa hidráulica con cientos de toneladas de fuerza cerrándose. Arc. Acompañado por el crujido de huesos, la palma de Greg fue aplastada. Soltó un grito desgarrador y se arrodilló involuntariamente en el suelo. Los huesos rotos perforaron su carne y un calor fluyó de su palma. David lo soltó casualmente y miró su mano ensangrentada, que estaba roja, verde y ligeramente viscosa. ¿Te mutaste por la picadura de un insecto? Al recordar las palabras anteriores de Greg, frunció el ceño y se sintió un poco disgustado. «Vete al diablo». Los huesos de los dedos de Greg estaban destrozados, doblados en ángulos antinaturales. La ferocidad en sus genes se había despertado. Intentó usar la otra mano para atacar a David con un puñetazo, pero falló. Silbido. Como era de esperar, David desapareció y apareció detrás de él. Con reflejos muy superiores a los de la gente común, Greg desató una velocidad asombrosa, y su puñetazo desató un vendaval. Volvió a blandir el puño, acercándose a la velocidad de David. Estallido. Tu velocidad es bastante rápida. David le agarró el brazo, arqueando las cejas con sorpresa. Le rompió el otro brazo intacto con naturalidad, como si rompiera un tallo de maíz. Pero, de nuevo, si los insectos molestos no fueran ágiles, ¿cómo sobrevivirían? Ah, mi brazo.
Con ambos brazos incapacitados, Greg se desplomó en el suelo en agonía, con el rostro contorsionado. No, imposible. ¿Por qué me rompiste la mano tan fácilmente? Tras despertar, puso a prueba sus habilidades. Al igual que algunos escarabajos acorazados con exoesqueletos increíblemente duros, su densidad ósea era comparable a la del acero. Pero en las manos de David, eran tan frágiles como finos palos de madera. Los insectos que se sobreestiman y provocan a los humanos, deberían saber cuál es su destino habitual. Sin interés en responder su pregunta, David estaba a punto de hacer otro movimiento. Clark apareció ante sus ojos y rápidamente dio un paso adelante, bloqueando a Greg, y extendió una mano para detenerlo. No lo mates. ¿Sigues vivo? Greg, temblando de dolor, vio a Clark, que estaba casi ileso salvo por algo de suciedad en el cuerpo, y no podía creerlo. ¿Deberíamos dejarlo en manos de la ley? David sabía lo que Clark estaba pensando. No podemos pasar esa línea. La expresión de Clark era seria. No podían hacer nada que decepcionara a sus padres. Y luego dejar que le cuente a todo el pueblo que tiene un par de hermanos monstruosos con superfuerza. Continuó David. Clark dudó ante las palabras de David. No quería causar problemas a su familia, pero dejar que David usara el mismo truco otra vez. Absolutamente no. Clark se resistió instintivamente. Debería discutirlo con Greg, aunque incluso él sabía que eso era demasiado ingenuo. ¿Qué debemos hacer? Silbido. De repente, Greg, que debería haber sentido demasiado dolor para mantenerse en pie, se levantó y huyó como el viento, levantando polvo mientras corría hacia el bosque debajo del camino. David entrecerró los ojos. Su poderosa visión se fijó en Greg, y al observar su postura al correr, vio que sus brazos se habían recuperado por completo. La tenaz vitalidad de un insecto. Clark, ¿no vas a ir tras él? David miró a Clark, quien le había bloqueado la vista momentáneamente. Clark reaccionó. Decidió no mencionar cómo resolvería esto por ahora. Si Greg escapaba y perseguía a sus padres para vengarse, sería terrible. Esta vez, no se contuvo. Con un santiamén, alcanzó a Greg, que corría casi a la velocidad del sonido, y le bloqueó el paso. Greg, no puedo dejar que te vayas y lastimes a alguien más. Clark podía adivinar vagamente por qué Greg lo había atacado. Casi no había tenido interacciones previas con Greg, y la única reciente fue por Lana. ¿Cómo eres tan rápido? Justo cuando estaba a punto de llegar al bosque, a Greg se le nubló la vista. Una figura apareció frente a él. Frenó bruscamente, mirando a Clark con asombro. Al mismo tiempo, una piedra salió despedida del bolsillo de la chaqueta de Greg. Miró hacia atrás otra vez. David ya se había acercado y ahora estaba de pie a una docena de metros detrás de él. Un hermano era súper fuerte y el otro era más rápido que un cohete. Greg de repente sintió algunos remordimientos y deseó no haber tenido que lidiar con esos dos rivales antes de encontrar a la chica de sus sueños y crear descendencia. Lamento de Greg más 013 más 009. Puaj. De repente, Clark dejó escapar un gemido ahogado. Sus fuerzas parecieron agotarse rápidamente y se desplomó en el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Miró la piedra que había volado a pocos metros de distancia. Tenía un exterior gris oscuro con un cristal verde que brillaba en su interior. Es el mismo meteorito que el collar de Lana. Su rostro se tornó sombrío, pero el cristal era más de 10 veces más grande que el del collar de Lana. ¿Eh? Greg, que esperaba quedar atrapado entre ellos y no tenía esperanzas de escapar, se sorprendió al descubrir que el meteorito, que sospechaba que podría estar relacionado con su propia mutación, era la debilidad de Clark, cuya velocidad era como un rayo. Quería recoger la piedra para enfrentarse a Clark, pero al recordar que David estaba detrás de él, rápidamente se rindió y se dio la vuelta para huir. Miedo de Greg más 0,22. ¡Qué vergüenza! David recogió una piedra del suelo, entrecerró los ojos y apuntó a la espalda de Greg que huía, arrojándola con todas sus fuerzas. Zumbido. Acompañada de un fuerte estallido sónico, la piedra tenía una fuerza incluso mayor que la bala de un rifle de francotirador antimaterial, golpeando a Greg precisamente en la cabeza. Estallido. Greg acababa de entrar en el bosque, emocionado, cuando su cabeza explotó como una sandía. La onda expansiva arrancó las hojas del bosque, esparciendo rojo y blanco por todas partes. Al ver a la persona asesinada ante sus ojos, los ojos de Clark se abrieron mientras miraba a su hermano. David. No tuve elección. Sin puntos de emoción y con Greg completamente muerto, parecía que su capacidad regenerativa no era lo suficientemente fuerte como para alcanzar la verdadera inmortalidad. David extendió las manos con impotencia. No lo habría matado si no tuviera habilidades regenerativas.
Si fuera posible, hubiera preferido crear otro generador de puntos emocionales humanos. Locura de Jeremy 015, odio 011, no sabía lo que se sentía estar consciente pero atrapado en la oscuridad, como una persona en estado vegetativo, pero debe haberse sentido horrible. Porque en tan solo 2 días, las emociones de Jeremy se habían vuelto cada vez más extremas e intensas, dándole cada vez más puntos emocionales. Mátalo, David. Clark susurró emocionado. Podrías haberlo perseguido o podrías haber movido el meteorito y dejarme atraparlo. Debería haber tenido más cuidado. Si no hubiera caído en la trampa, podría haber detenido a David. Remordimiento más 16 de Clark, ansiedad más 15, preocupación más 13, ¿y luego qué? David preguntó con calma. ¿De qué serviría perseguirlo y atraparlo? ¿Tienes una mejor manera de lidiar con él? Mientras hablaba, dio un paso adelante, recogió el meteorito y se giró para marcharse. Esperaré a que me digas un plan mejor, Clark. Pero ¿existe siquiera un plan así? La radiación de kriptonita se desvaneció y Clark recuperó sus fuerzas. Miró el cuerpo decapitado con el rostro lleno de arrepentimiento y apretó el puño. Después de que David condujo el auto nuevamente a la carretera, Clark, con sus manos todavía cubiertas de tierra, regresó con un dejo de desánimo. ¿Qué hiciste? Enterré a Greg en lo profundo del bosque. Legalmente hablando, estás destruyendo pruebas de mi asesinato de Greg. Eres cómplice y serás condenado junto conmigo, dijo David con una leve risa. Así es. Clark levantó la mirada y dijo con seriedad. Pero eres mi único hermano. David meneó la cabeza. Si hubieras dicho eso con la misma mirada firme que un consejero de un centro de detención juvenil ante un reincidente, Clark, tal vez me habría conmovido un par de segundos. David no tenía intención de tratar con Greg, que estaba genéticamente mutado. Pero no esperaba que Greg lo buscara activamente para atacar a Clark y también intentara matarlo. Supuso que probablemente fue por lana. Al igual que los fuertes instintos de los insectos para competir por una pareja, derrotarán y eliminarán a todos sus rivales. Como tenía habilidades regenerativas y no podía convertirse en un generador de puntos emocionales, matarlo fue una pena. Sin embargo, después de que Clark pensó que no podría volver a encontrarse con situaciones como la de Jeremy, y que podría vigilar de cerca a David, sus preocupaciones por David habían disminuido gradualmente en frecuencia después de ese día. Pero después de que David mató a Greg, Clark inmediatamente comenzó a preocuparse de que volviera a caer en el camino de la corrupción, y sus preocupaciones se hicieron más fuertes. Preocupación más 19, más 20, de Clark. Ignorando la sombría conducción de Clark, David se sentó en el asiento del pasajero, mirando casualmente el paisaje exterior. Después de que David y Clark se marcharon, en el bosque, un gran lobo blanco con un pelaje hermoso y suave como la seda emergió lentamente. Miró hacia donde se habían ido, con una pizca de confusión en sus ojos, como si reflexionara sobre algo. En el camino, retocó en secreto la pintura del coche, utilizando su increíble capacidad pulmonar y su respiración para acelerar el proceso de secado. Clark decidió no contarles esto a sus padres por ahora, porque no quería que se preocuparan. Tratar con Greg no le había llevado mucho tiempo a David. Cargó un carro con fruta y regresó al mercado nuevamente, menos de una hora después. Lex Luthor todavía estaba allí, usando la excusa de querer entender el negocio de frutas y verduras en Smallville para hablar con Jonathan y Marta. Marta pensó que si Luthor decidía entrar en el negocio de adquisición de frutas y verduras, podría ser una buena noticia para los residentes que regentaban granjas y huertos en el pueblo, por lo que no lo mantuvo a distancia como a su marido. Hola. David saludó a Chloe y Pete, quienes estaban ayudando. El puesto de frutas no estaba lleno y los dos no tenían mucho que hacer. Lex, ¿te parecen tan atractivas las frutas de mi familia? Clark preguntó con una sonrisa cuando vio que Luthor aún no se había ido. Luthor observó la expresión algo infeliz de Clark, luego miró a David, que parecía naturalmente relajado como si acabara de regresar de una excursión de primavera, antes de volver su atención a Clark. ¿Qué pasó, Clark? Preguntó suavemente, tanteando el terreno. Parece que te has metido en algún problema. Un destello de inquietud cruzó los ojos de Clark. No es nada. Clark, cuando era pequeño era bastante travieso. Esta era una buena oportunidad para construir una buena relación, pensó Lex Luthor, con un brillo en sus ojos mientras sonreía. Así que me llamaban a menudo a la consejera. Para que no me vieran, terminé aprendiendo algo de psicología. Señor Luthor, mi hijo solo está pasando por algunos problemas típicos de la adolescencia. Él puede resolverlos solo. Al verlos, Jonathan se acercó y le pasó el brazo por los hombros a Clark. Declinó amablemente. No te molestaremos con terapia psicológica.
Además, añadió, que te llamen a la oficina del consejero suele significar algo más que simplemente hacer travesuras, ¿no? David observó desde un costado, sabiendo que su padre, Jonathan, probablemente asumió que Clark todavía estaba molesto por el incidente flotante de antes y no quería que Luthor se entrometiera. Yo solo estaba. Luthor sonrió, a punto de decir algo más. De repente, desde atrás de la multitud, varios policías se abrieron paso, mostrando sus placas y órdenes de arresto. La gente que los rodeaba se apartó de inmediato, formando un círculo, ansiosos por ver qué sucedía. Señor Lex Luthor, somos oficiales del Departamento de Policía de Smallville. Sospechamos que está involucrado en un robo a un banco y necesitamos que nos acompañe en la investigación. ¿Robo? Luthor parpadeó sorprendido. Hay muchos testigos que lo vieron armado y robando el banco municipal hace media hora. Robó $100,000 del banco. Es posible que llevara un chaleco antibalas debajo de la ropa y escapara tras recibir 2 disparos del guardia de seguridad de turno, declaró el oficial. Me arriesgué a que me dispararan para robar el banco del pueblo. ¿Y solo por $100,000? Perturbado por la policía en un momento tan crucial, Luthor se preguntó si había escuchado correctamente, riéndose con incredulidad. Oficial, las fábricas bajo mi nombre donan más de $100,000 anualmente a las escuelas, el departamento de policía y el departamento de bomberos de la ciudad. Jonathan y Marta intercambiaron una mirada preocupada. ¿Robo? Los espectadores estaban sorprendidos y confundidos. Habían oído el nombre del ex Luthor y que estaba involucrado. Si se tratara de la adquisición del banco, habría parecido más plausible. Los ojos de Luthor se dirigieron hacia Clark y David. Estuve aquí la última hora. La familia Kent puede dar fe de ello. Todas las miradas, desde la policía hasta los espectadores, se volvieron hacia ellos. Y Jonathan se quedó sin palabras por un momento.